Listo, según. Ok, ya estamos en línea. Sí, así parece. Ok, bueno, bienvenidos entonces bienvenidos todos a otra sesión de este podcast que vamos realizando acá los días lunes. Hoy vamos a abrir un debate que incluso algunos consideran que dividen amistades e incluso hasta separa mesas, ¿no? Y crea incluso hasta auténticas leyendas de lo que es el rol. Hoy vamos a hablar de lo que es el roleplay profundo versus el combate táctico. ¿Qué prefiere realmente tu grupo? ¿Sí? O sea, ¿tu grupo prefiere la interpretación intensa o los diálogos cargados de drama y las decisiones morales? O tal vez incluso lo que es la estrategia pura, la optimización de la hoja de personaje, los mapas, las miniaturas, los dados y la mejor combinación que se pueda conseguir en las redes o en los foros que se puedan conseguir en internet de lo que es un personaje. Porque sí, bueno, vamos a ser honestos, ¿no? Todos hemos estado en una mesa en donde un jugador quiere hacer un monólogo de esos trágicos sobre el pasado de su personaje, mientras otro ya está calculando cuánto daño promedio por turno puede realizar. Y sin embargo, ninguno de los dos está jugando mal, simplemente están jugando diferentes. Hoy vamos a conversar lo que es ese tema. Le damos la bienvenida a Xavier. Tiene bastante experiencia con respecto a lo que es estos temas y vamos a ver qué nos puede indicar. Bienvenido, cuéntanos. Gracias, gracias, Andrew. Buenas noches. Los presentes, chicos, cariños. Si vienen más personas por ahí, por lo que veo, va a estar bueno. Lo importante, primeramente, es darnos ¿cómo decirlo? Un marco teórico como estamos haciendo y aprovecharlo. Vamos a trabajar de las siguientes maneras. Nosotros vamos a dar una moderación como la acaba de hacer Andrew. Luego vamos a hablar de teorías y conceptos. Luego de las teorías y conceptos entregados, damos pie a las opiniones y las controversias. Y luego de allí vamos a las vivencias. Y finalizando, abrimos mesa para el conversatorio final, que es cuando ya estamos todos claros en las mismas informaciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos como pregunta, como decía esta reunión que tenemos nosotros, lo importante aquí es definir cada una de las cosas que vamos a hablar. Si no sabemos el tema de lo que estamos hablando, podríamos confundirnos, ¿sí? Esto es bastante importante de tomar en cuenta. Entonces, cuando hablamos de roleplay profundo contra combate táctico, estamos hablando de dos tipos de partida, dos tipos de sesión, en donde algunas players o algunos personajes, algunos jugadores van a ser un poco más competentes que otros y otros brillarán en el otro momento. ¿Me entiendes? Es decir, hay jugadores que son narrativos de roleplay y que inclusive su PJ está hecho y estructurado de esa manera para trabajar mejor cuando no hay combate. ¿Ok? Luego estamos hablando sobre jugadores narrativos. Un jugador narrativo es un jugador que describe, basándose en los cinco sentidos, o algunos de ellos, no todos a veces, lo que quiere hacer, lo que puede hacer y lo que debe hacer. ¿Ok? Ahora, puede ser combinado, pero eso más adelante. Hay un término utilizado que colocaron acá, que colocaste acá en la presentación, que habla de min-maxer, ¿ok? Donde hablamos entonces de un min-maxer. Algunas personas tienden a decir que está mal o que no tienen sus opiniones, ¿ok? Pero si vamos al concepto, dice el término de min-maxer es un término utilizado en juegos de rol, videojuegos y juegos de estrategia, normal. Donde entonces, ¿qué podemos optimizar aquí o qué podemos sacar de aquí? Es ese tipo de jugador que se enfoca en la optimización del máximo de las habilidades en el arquetipo que escogió de su personaje. ¿Ok? Eso incluye, claro, skills, habilidades, armas, ítem, eh, cachivache, carro, casa, perro.
caballo, montura, lo que él haya escogido hacer, todo va a tener una sinergia, ¿ok? Esto se hace con algunas necesidades, ¿no? Primero, obtener ventaja en combate, ser mejor en resolver puzzles o enigmas, o inclusive superar desafíos grupales, ¿ok? Estos jugadores buscan también minimizar el daño recibido, efectivizar o rendir el daño que hacen o las habilidades que logran y también mejorar el uso de los recursos. A veces la estrategia es efectiva, sí es verdad, pero puede tender a desequilibrarse el juego porque se enfocaron más en los números, en la ficha, que en lo que su propio trasfondo debería tener, ¿ok? Entonces como un poquito más de cómo combinarlo, como lo colocaste en la presentación, que explica que realmente dice cómo combinar estilos y satisfacer ambos estilos o ambos tipos, ¿ok? Mejorar la will, pero tampoco abandonar el narrativo. Eso sería básicamente lo que sería el tema de, bueno, Will es la escala o la estructura, el esqueleto que tú vas a ir construyendo en tu personaje para completar una proyección a futuro. Básicamente, esos son los conceptos, ¿ok? Entonces, ahí vendrían las controversias, ¿no? Los típicos, los tópicos a tratar. ¿Cuál sería el primer tópico que tengas a tratar? El, el primer trópico a tratar, ¿sí? Ujú. Eh, a ver, ¿qué vale más en una obsesión, ¿no? ¿Una historia compartida o la optimización de un personaje para acabar rápido lo que son los combates? Bueno, dependerá de la opinión de cada quien. Sin embargo, en mi caso, mi opinión es que puede ser combinado. Claro, es mucho más difícil, obviamente. Jugadores más experimentados pueden hacerlo, mucho más experiencia, donde pueden colocar que su experiencia de juego le dé para que su trasfondo y su narrativa sea combinada con su efectividad con números y reglas. Ahí podrías hacer algunas cosas. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, si hablamos de jugadores nuevos, nuevos, tendríamos que basarnos en qué tan bueno es él en su vida personal. Por ejemplo, hay jugadores que son muy buenos, hay personas muy buenas en matemáticas, otras no. Hay personas muy buenas en tratar al cliente, aprender a trabajar con personas, son sociables y otras no. Otras hablan poco, otras no interactúan mucho con la gente, están en sí mismas, otras son muy buenas lectoras, tienen una comprensión lectora increíble y entonces, bueno, pues le gusta leer. Es de ese tipo de personajes que le gusta mucho leer, se sabe las historias, se sabe los NPC, los mapas, sabe tanto como el DM y a veces más. Entonces, ahí vendría la disyuntiva, ¿no? De cuál sería mejor. Pero la mejor experiencia no viene a implementar la frase jugar a ser un personaje, porque eso entiendo que vendría a ser lo que es la finalidad de los juegos de rol, a diferencia de lo que sería simplemente un videojuego. Porque, por ejemplo, si jugamos Diablo, bueno, a mí en lo particular no es uno de los primeros juegos que jugué de este tipo, y tenía mucho peso el tipo de implemento, arma y equipo que tuviese para darle mayor potencia a tu personaje. Pero en los juegos de rol tradicionales que nosotros jugamos con dado, interpretamos historia, la clave no vendría a ser interpretar a lo que es ese personaje. ¿Sí se entiende la idea? La clave. Ajá, la mejor experiencia no viene a ser a jugar a interpretar un personaje, más que simplemente utilizar el poder de ese personaje. Es que ahí te compenso. Como te dije con los, ¿cómo se llama esto? Con el contexto del marco teórico, ¿ok? Como te dije, en el marco teórico explica que el jugador min-maxer es el encargado o el que se encarga de vivir una optimización, ¿ok? Él se maneja bajo optimización, pero ningún lado
estamos hablando, y esa es una confusión que se tiende a crear cuando se separa al min-maxer del narrativo, porque entonces no podrías ser un min-maxer de narración, ¿o no? Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo Garis. están? Hola. ¿Qué nos dice Pues Gary al bueno, mira, si respecto? me permite, a ver, me parece muy interesante esto que dice Xavier, porque en efecto hay una mezcla muy marcada entre cuál es tu objetivo dentro del roleplay, ¿no? Hay Ujú. gente que prioriza en efecto todo lo que tiene que ver con la narración, la interpretación del personaje y puede conectar de manera muy profunda. Y hay gente que intenta jugar y maximizar, como él bien lo expresa, a sacar el máximo potencial, dejando a veces de lado lo que podría ser la interpretación. En un mundo ideal, pudiera haber una amalgama entre las dos. Pero también yo creo que tiene que ver muchísimo con la experiencia del jugador. Jugadores más nuevos tienden a irse a muchos de los dos extremos o intentan maximizar en la parte mecánica, los dados, los números, y otros la parte narrativa, ¿no? Intentan entrar en la piel de ese personaje, incluso a costa de no entender bien la mecánica. Sí, eso estábamos También comentando antes de que eso, llegaras, por ejemplo, que hay personas ajá, que son muy buenas lectoras y les gusta leer la historia y terminan ujú, sabiendo más que el mismo DM la historia porque se acuerdan de todo. Inclusive hay otras personas que son buenas en numérico, son buenos calculadores, saben sacar cuentas ujú, rápido, saben de mecánicas rápido. Otros saben de historia, de repente saben del lore. Ponte que haces una campaña de Magic y haces de Dominaria y ujú. resulta que ese man se sabe la historia más que el DM. Entonces, Claro, exactamente. el maxió el lore. O sea, hay muchas cosas que se pueden maximizar. Maximizar no es solamente saberse los promedios, los números, los daños, las tablas y las estadísticas. Es también, eh, como le digo, especializarte en el arquetipo que escogiste de personaje. Así es. Y Eso es. también tiene mucho que ver con la personalidad del jugador. Una de las maravillas del rol y que lo diferencia, como bien comentaba Andrew, de un juego en PlayStation o en cualquier consola, es el hecho de que el personaje va a ir cargado con parte de la personalidad del jugador. Depende de la experiencia que tenga ese jugador, se va a ver más o menos marcado. Normalmente cuando hay un jugador que está iniciando, los arquetipos de su personaje suelen ir o muy apegados a lo que es su personalidad real, no, no solamente la que demuestra, por lo menos en Vampire, es muy, esto está como muy marcado en la naturaleza y el Diminor, o sea, entre la naturaleza y el comportamiento. Es cómo soy realmente y cómo le demuestro a la sociedad. Entonces, en este tipo de jugadores, lo más común es o juego algo muy parecido a mí o completamente lo opuesto. Si es alguien que habla mucho o que es muy amable, normalmente juega alguien retraído y malévolo, ¿no? Ujú, Esos dos extremos son muy fáciles para esa persona o son más intuitivos. ujú, Ahora, el estar en las líneas medias, en los grises que implica el roleplay y llegar a maximizar esa línea media sin que nosotros teníamos una frase para el neutral inútil, o sea, ser neutral, por ejemplo, hablando en términos de calabozos, no es quedarse como muñeco o como figura de inacción, es más bien intentar equilibrar las decisiones en cada momento y es accionar en base a lo que para ese momento le parece lo más equilibrado. ujú, claro. Entonces eso puede llegar a ser como más complicado y obviamente que eso va a variar con la personalidad de cada jugador. Entonces, ese jugador puede demostrarlo en el rol, pero hay jugadores que de pronto puede que esa no sea la fase que más le llame la atención y ahí es en donde algunos pueden de pronto como flaquear en la parte de la interpretación.
Pero ajá, ¿Tú qué y opinas, Javier? esto que tú estás diciendo de que puedes flaquear en la parte de la interpretación, hay algo interesante que es que la mayoría de las veces los DMs, el DM, cuando ve un jugador novato, un jugador que está empezando, un jugador que tiene una nueva clase o algo así, tienden a decirle eso mismo al jugador. Juega algo que se parezca a ti, ¿ok? Y entonces, sin querer queriendo, Ujú, se crea un conflicto. Se crea un conflicto porque si yo ujú, soy un atleta, y a mí me encanta hacer fuerza, y se resulta que te equivocaste, no colocaste los estatus bien, y tu personaje no es tan parecido a ti como tú creías, entonces comienzas a forzar habilidades y cosas y roleos que no tienen nada que ver. ¿Y ujú. dónde se complican las cosas? Cuando aplicas narrativa para esconder los errores y las carencias o las falencias que tiene tu PJ. Ahí complicamos la Claro, vida. claro, claro. Pero eso también tiene que ver ahí, no solamente con el jugador, en este caso también, así como hay jugadores expertos, medios y novatos, también hay narradores expertos, medios y novatos. ¿Correcto? En esa habilidad de poder guiar y de poder estabilizar todos los roles dentro del party, ¿no? A veces eso puede llegar a ser muy, muy complicado porque puedes tener, en efecto, dentro de un party, jugadores que van muy, muy maximizados en la parte de reglas, otros en la parte de roleo, unos más novatos y de pronto alguno, por ejemplo, un caso común, es alguien que tenga, no sé, muchísimo eh, poder a la hora de hacer daño pero tenga poca vida, un mago específicamente, o un jugador que tenga muchísima armadura y sea muy complicado golpearlo, y entonces eso hace que de pronto a la hora de jugar se le dificulte en el caso de los combates. Pero no solamente en el combate, sino también a la hora de rolear. ¿Cómo integras al jugador que no le gusta hablar, que es más tímido y cómo haces con el jugador, pues, que es elocuente o el jugador que quiere buscar el reflector, porque Claro. hay Claro, jugadores que lo intentan. Ujú. porque fíjense lo que es el asunto, ¿no? Yo creo que un min-maxer, como estamos mencionando, es un jugador, sí, pues un jugador, ¿no? Que le gusta lo que es el perfeccionismo y busca la mayor optimización de estadísticas y de sinergia, como estabas mencionando. Y entonces llega algo, ¿no? Ocurre que soy un mixer y yo me quiero ser un mago. Y el mago le pongo inteligencia, que te digo yo, no sé, 22. Pero resulta que yo soy medio tara para ciertas cosas, ¿no? Entonces mi personaje está por encima de mis capacidades. ¿Sí? Ujú, totalmente. Entonces, cómo se puede abordar lo que es esa situación, ¿no? En busca de lo que es la perfección de las estadísticas, de la sinergia, el jugador se inclina más por lo que es lo que dice en la hoja el personaje y no por lo que es la interpretación. Pero ahí es donde yo pienso, no sé qué opinas tú, Xavier, que yo creo que esa es parte de la tarea del narrador, en donde uno, hacerle ver que su personaje de pronto no actuaría de esa manera, o ya sea durante la sesión dentro de rol o en la discusión previa o posterior. Mira, tu personaje recuerda que es una persona muy inteligente, tiene este tipo de habilidades y tú tienes que explotar más para que lo pueda guiar de cómo interpretar el personaje, porque Bueno, a es veces verdad. suele frustrarse y no pasa. Ajá. De Claro, hecho, yo te digo frustración. algo, yo te digo algo. Yo normalmente doy las respuestas desde los dos ámbitos, ¿no? La cosmovisión rolera. Yo te puedo hablar desde el punto de vista de jugador y de DM, ¿ok? Para mí es una red flag, cuando un jugador me dice a mí que él no le gusta que un DM involucre o influya en su personalidad de jugador, en su personalidad de PJ. Empezando, si es un nuevo, si está empezando, repito. Igualmente, si yo estoy empezando un personaje, ¿ok? Y yo me hago, no sé, cartógrafo o me hago veterinario. Yo no soy veterinario, no lo soy. Y entonces me hago ese personaje
y vengo con esto. Y cuando le hago preguntas al DM, él me dice, no sé, tú escogiste ser eso. Ahí tenemos otra red flag terrible donde nos vamos a estrellar. Porque otra cosa es que entonces tendremos que volvernos jugadores de método, sentarnos a leer kilos de libros de veterinaria, por ejemplo, para poder hablar como veterinario. Entonces vendrías tú desarrollando tu PJ, no sé, varios niveles más adelante y sin saber bien si lo estás haciendo bien. De hecho, podrías Sí, equivocarte. pero mira, o sea, ahí eso lo entiendo, pero recuerda que, o sea, por ejemplo, tú no le puedes, quizás no le puedes exigir una información técnica, pero de pronto tú le podrías exigir, siendo un veterinario, de pronto que intente manejar un lenguaje un poco más técnico o buscar y darle las alternativas, porque en cada historia, la historia no contada de los narradores, Personajes. es que ellos tienen una tarea no solamente de llevar la historia, sino de entender los personajes, colocarles retos que involucren las necesidades de cada jugador. Y un buen narrador tiene que ver, porque de pronto un jugador quiere, no sé, quiere volverse rey, y el otro quiere unas batallas épicas, y el otro quiere ser el más inteligente del mundo. Y si de pronto tú no cumples todas esas expectativas, o por lo menos le das la oportunidad de que ellos puedan desarrollar y ver si eso realmente es lo que ellos quieren lograr y desarrollar su personaje, entonces es una de las partes del narrador en las que él también está fallando y que no está dando pie a que la historia avance gracias a los jugadores, porque aun cuando el narrador tiene una historia, digamos, central o un eje hacia donde quiere que vaya la historia la hacen los personajes y las necesidades y creencias de esos personajes. Bueno, mira, para responderte a ti, Andrew, esta pregunta que tú me hiciste, hay algo importante, hay algo bonito que se puede decir, que es medio poético, ¿no? Cuando un jugador se inscribe en la mesa de un DM, hizo como un contrato de palabra, ¿ok? Tómalo así, hizo como un contrato de palabra, donde él va a hacer una interpretación de un personaje basándose en un sistema de un juego que él está ideando o de una historia que él está tramando, valga la redundancia. Es parte de los dos lograr las situaciones buenas. Como tú respondes, si tu personaje tiene inteligencia 22, 24, 30, porque puede llegar a 30 si quisiera, o más, y realmente tú no eres un personaje, tú no eres una persona tan inteligente como tú quisieras, y el personaje realmente es mucho más proficiente que tú, más competente que tú, pues entonces tienes un trabajo que hacer, bajo un compromiso que hiciste bajo un DM, tú como jugador. Y el DM debe también mantener ese proceso de incremento de conocimiento del jugador, colocándole lore, colocándole historia, colocándole trama e inclusive colocándole proyección, ¿ok? Claro, Como dice Gary. Si no le tienes una sirviéndole de proyección, guía, entonces, porque tú le ajá, vas a dar a él las herramientas. exacto. Esa es la idea. Que de repente, bueno, tu personaje te salió bueno, pues. Que esa es la complicación cuando haces campañas con jugadores de alto level, perdón, con personajes de alto level. Y yo te abro una mesa de, no sé, Fate, y tú le colocas que tienen hitos más, empezando más 7. ¿Realmente ese jugador podrá saber todo lo que necesita saber un más 7? ¿O es que ese más 7 va a tener que el DM estar hablando a cada rato de lo que sabe y lo que no sabe? ¿Ves? Entonces, esa parte es importante que tú, como tú lo estás diciendo, con narrativa no siempre vas a poder encubrir, porque la palabra es esa, encubrir o cubrir la carencia o la Las falencia de un personaje. carencias. No siempre vas a poder. Por ejemplo, tenemos un gnomo, chistosísimo, una voz melodiosa, dice cada cosa que todos nos reímos, pero cuando se enfrenta al NPC, hace la tirada de carisma y falla terriblemente porque sus estatus no eran de eso. ¿Mm? Entonces ya ahí no es que el personaje está mucho mejor que el jugador, es que el jugador está mucho mejor que el personaje. Ahí cambió. Así.
Ajá, ya, entonces, ¿qué se Y hace no, ahí? y lo que dice Xavier, muchas de las veces cuando intentan hacer, no sé, un one shot o una campaña corta, creen que subiendo el nivel, en donde vamos a poder presentar cosas más espectaculares y hacer la magia y hacer 75 ataques y 1000 volteretas, va a ser más sencillo. Y si el jugador no tiene las herramientas, la experiencia puede ser todo lo contrario y que la experiencia sea agobiante, tediosa y que en lugar de que avance más rápido, pues poner muchas trabas por falta de conocimiento de las reglas, por pérdida de pronto de acciones que se pudieron haber realizado y frustración por parte de los PJs. Una campaña de muy bajito nivel o de muy alto nivel son extremadamente complicadas, cada una por sus limitaciones. Sí, bueno, aunque sabes que también hay algo que yo he aprendido bastante, que es que las partidas, cuando son no nivel medio, sino nivel alto, alto, con jugadores que medianamente saben lo que están haciendo, la campaña se vuelve muy narrativa, mucho más que mecánica, mucho más que mecánica. Totalmente de Claro, acuerdo. un combate puede durar horas o varias sesiones, Ujú. muy bien, pero en términos Un narrativos combate. Es van un combate, volando. es una pequeña espacio dentro de toda la historia. La historia es la que tiene el peso. Ajá. Y es cuando más narrativo te pones, porque entonces ya los números son tan altos o las características son tan elevadas que Ujú, ya lo básico sobresalta. Ya tú no eres, tú eres excepcional como jugador, como PJ. Estás siendo excepcional y pasas por ujú. encima de cosas triviales tan rápido que el DM tiene que amoldarse a eso. Entonces es a veces hasta más cómodo narrar épicos o más cómodo narrar hitos altos que narrar a personajes nuevos que están jugando nivel 1, 2, 3 o hito más 4 por decirlo así. Entonces, esa parte es importante que se entienda, porque a veces se confunde de que el min-maxer es puro número, pero tú puedes min-maxear narrativa, puedes min-maxear historia, puedes min-maxear inclusive personalidad. O sea, mi personaje, yo no sé cuánto daño hace, es más, no hace poquito. Me da fastidio hacer daño. En los combates me da fastidio hacerlo porque no pego. Pego 1, 2. Pero, ajá, cuando no estamos peleando, o peor aún, ni siquiera en el combate. En el combate hago cosas diferentes que pelear. ¿Sí? Eso te puede Totalmente de pasar. acuerdo. Te puede pasar que un jugador en combate hace cosas que no son de daño. Ni siquiera son de soporte. Pero Activan son una, útiles. pero son útiles. Entonces, él Ujú. Ujú. maxeó las habilidades alternativas que su personaje tiene, que no tienen que ver ni con narrativa ni con combate. Pero maxió. ¿Es un maxiador? Sí, maxió. Maxiar no es solamente ser Pero yo jugador de daño. creo, Tú estás pero yo creo que hay que confundiendo, me diferenciar parece que dos estás cosas. confundiendo algo. Tú estás confundiendo maxeador o min-maxer con el jugador mecánico. Cosas diferentes. El mechanic player o el mecánico, para que quede en español, es ese jugador que se sabe la regla a rajatabla o se sabe todos los conjuros y se basa en exponencialmente en cómo se hace cada una de Pero las cosas. su Ajá. personaje es plano, no tiene personalidad, es simplemente alguien que va y lanza los dados. Y Ujú. si tú lo colocas al lado de otro personaje que puede hacer lo mismo, no lo diferencias, o de otro personaje de ese mismo jugador. No, o puede pasarte que tienes un personaje que consideras que es superior a otro porque simplemente hace más daño o es más competente Mm, haciendo daño, cosa que tampoco está bien, ¿ok? tampoco está bien. Pero min-maxear no está implícitamente en el daño, también está en Pero fíjate que en mecánicas. eso también es como lo que te estaba comentando hace rato, Xavier. Depende también de la habilidad del máster o del narrador de colocar y con igual peso, de pronto la búsqueda de un ítem para el que tiene los skills de investigar o el que se encarga de esa visión y quiere adquirir conocimientos, o de pronto el que quiere hacer muchísimo daño durante la batalla, o el que de pronto quiere llegar a ser rey y que tengan que pasar por todo lo que implica llegar a ser rey. O sea, eso, al darle ese espacio a cada jugador para que brille en su área, que no necesariamente tiene que ser el combate,
eso puede ayudar a que el resto del party y el propio jugador entiendan que cada uno tiene su momento de brillar y cada uno es útil en ese party. De hecho, mira, Andrew, cuando hablamos de maxear, hablamos también de la efectividad y competencia que tiene un personaje en todo rango. Todo. La idea es que sea todo maxeado. En mi parte, ¿no? Hablando. Por ejemplo, tengo una arquera que hace a nivel 3, hace 4, hace 22 puntos de daño, 20 puntos de daño por ronda. Está bien, es un buen daño. Y me llega el DM, me llega con una lista de ítems. Y te sale desde botas de velocidad, un arco eléctrico, un casco de fuerza, un báculo de hechizos de sanación, piedras, gemas, ítems varios. Escoge el que tú quieras, están ahí. Un maxeador se va a ir por la carencia que tiene ese PJ, más que especializar el daño porque está empezando. Para que tengas esta idea, el maxeador no siempre es lo máximo al principio. Él balancea, se balancea primero. ¿Ok? ¿Qué tomó esa arquera? Que fui yo mismo. Amuleto de salud. ¿Por qué? Porque El báculo de sanación. la constitución de ese personaje era muy bajo. Y llegó a 19. Ya listo. Superada el TAC. Ya no necesitamos más. ¿Por qué? Porque estamos haciendo 22 puntos de daño por ronda. Está bien, está viable. Es un personaje que no se pierde, que se mueve bien, que tiene habilidades, que tiene magia, pero no aguantaba 2 palazos. ¿Ves? Entonces no es simplemente hacer el más daño cuando estás maxeando, también es efectivizar tu resistencia, tu salve, tu fortaleza, tus habilidades, tus dotes, tus magias. Por ahí vas por todos lados. Hay otros que no, como te dice Gary, otras personas decidirían, bueno, yo me voy por un arco que haga, no sé, el doble de daño. Me voy más por ahí. Pero eso no Sí, es pero ser fíjate, maxeador, eso es ser mecánico. exactamente. Pero fíjate, por ejemplo, fíjate que ahí tú estás hablando, y fíjate que ese enfoque está perfecto y es el enfoque lo que él quiere con su PJ es hacer más daño y para poder él hacer más daño necesita estar más tiempo en la batalla, porque no le sirve hacer un montón de daño si lo matan en una ronda, ¿no? Así es. Entonces, pero su finalidad es hacer más daño. Ahora yo, por ejemplo, normalmente juego personajes de soporte, ¿sí? Que precisamente no brillan por hacer daño, pero hacen que el resto de los personajes puedan hacer y brillar y hacer lo que mejor puedan y puede inclinar la balanza. Tú has visto lo que puede llegar a ser un soporte en una campaña, Xavier. Sí, O sea, en este claro. caso, pues yo juego bardos y he jugado muchos tipos de bardo, algunas personalidades se parecen, otras son completamente distintas, pero el bardo tiene una particularidad y así como el bardo hay muchos personajes en distintos juegos. Él tiene la capacidad de poder maxiarse, ¿no? En cualquiera de los ámbitos. Puede hacer todo, pero no todo a la vez. Eso fue una lección que aprendió. Entonces, también entender que eso mecánicamente, digámoslo así, es posible, pero que además no está reñido con que tú puedas hablar, tú puedas desarrollar una personalidad de tu personaje, valga la redundancia, y que no sea simplemente una caja de herramientas, algo que tú sacas porque lo necesitas aquí, sino que sea un personaje y tenga trasfondos, tenga virtudes, defectos, que sea alguien recordable, que no sea el bardo o la maga o el arquero o el clérigo, sino fulanito, sutanito o menganito. Eso yo creo que es lo principal de lo que hablaríamos aquí de lo de que el roleo y que no están reñidos. O sea, tú puedes intentar, o en el caso, por lo menos en el del bardo, que sus habilidades están ligadas al roleo, porque muchas de sus habilidades tienen que ver con el carisma, con el hablar. Entonces, tú tienes que tener un personaje que mecánicamente funcione muy bien, porque realmente puede hacer todo, pero no es bueno o excepcional en nada.
pero en el momento, si sabe hacer las cosas en el momento preciso, puede hacer que todo el party brilla o que todo el party se muera si lo haces mal. Y además de eso, mucha de esa carga va en el roleo, porque de pronto si estás jugando un bardo un bardo puede estar detrás simplemente porque es un conspirador, pero si ese bardo está jugando el face, o sea, la cara del party, es el que habla o es un diplomático, entonces tienes que mezclar esas dos, Ujú. tener una solvencia mecánica, por decirlo así, pero también una solvencia con el rol y con la interpretación. Es correcto, es correcto. ¿Cuál es el otro tópico que tenemos por ahí? Gracias, Gary. Ok, hay que diferenciar entonces lo que es un jugador que sería Ujú, o que se apoya muchísimo en lo que es el roleplay, en ujú. hablar, en interpretar, y el jugador que se enfoca muchísimo en buscar la mejor manera de tener el mejor personaje equilibrado dentro de lo que es su hoja, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un jugador de este tipo ultra optimizado eclipsa lo que es el resto en una mesa? Eclipsa. Es una palabra muy Sí, Ujú, fuerte. exacto, Es una palabra muy fuerte. exacto. Porque el por eso mismo la estoy diciendo. eclipsar a los ¿Qué pasa? ¿Qué jugadores, se puede hacer en una mesa cuando un jugador de este tipo eclipsa, disminuye, reduce la interpretación, la expresión y la presencia de los demás en una mesa? bueno, eso es parte de todos. Yo creo que esto es ya una Ujú, cuestión de mesa, ¿ok? El DM debe estar pendiente de, si este jugador es monologuista, como dice que le encantan los reflectores, hay que cortarle la conversación de vez en cuando y turnar los jugadores para que todos puedan hablar. Si este jugador es el único que puede hacer la habilidad, bueno, pues toca que los jugadores por esta vez entiendan que esta habilidad la va a hacer él, pero habrán otras que no, ¿ok? Porque como dice, bueno, el mismo Gary lo dijo ahorita, el bardo puede hacer de todo, pero no todo al mismo tiempo y tampoco todo bien. No tiene una cosa clara ujú, con otra. Él puede sacar un uno, claro. un 2, creyendo que iba a salirle bien, pero Ujú, no, no le salió. Entonces, cuando un jugador exactamente. eclipsa y tú eres un player, acuérdense que yo siempre respondo en como visión de todo. Cuando tú eres un jugador y tu compañero está eclipsándote, lo peor que tú puedes hacer es irte a la competición, ¿ok? Sino simplemente apoyas. Apoya esta vez, Ujú, conversa con el personaje a personaje, mira, tú quieres hacer esto, bueno, yo te ayudo. Déjeme, yo le voy a dar una ventaja a él, le voy a dar un apoyo a él y voy a lanzar mi chequeo de tanto. Cuando tú saques y se note que tú tienes más 7 y el otro más uno, ya el party va a darse cuenta que el otro está haciendo lo que no es. Y no hay ujú, mucho que estar discutiendo. O sea, los dados hablaron. O en el peor de los casos, se turna. El jugador lo dice. Mira, esta vez lánzalo tú y la otra lo lanzo yo. Que se vaya viendo cómo tú puedes distribuir las cosas. Esto es como jugadores. Esto es el party. Es como que estemos jugando exacto. nosotros tres y Garis tenga 25 minutos conversando y lanzando dados y nosotros dos pues ¿Qué mirando, ha mirando al pasado, por techo, cierto? sí, mirando al techo. Entonces nosotros debemos apoyarlo a él en lo que toca, pero debemos dejar claro que cuando lo que vamos a hacer, el bueno, somos nosotros o tú, hay que decirlo. Yo creo que esta vez deberíamos dejar que Gus haga tal cosa, o que Ujú, Andrew haga tal cosa, o que claro. Selene haga tal cosa, por decirlo así. ¿Ves? Sí. Eso, Igual aunque también, esté eclipsando, va a tener que ceder porque tiene que entender que no está jugando solo. Pero eso claro. no También hay debería, que ver no es en qué responsabilidad del ámbito está DM, más bien. eclipsándolo. Es que ahí Eso. va. ¿En qué ámbito está eclipsando él? O sea, porque, por ejemplo, si es el que hace más daño y es el más hábil en combate y obviamente, si tú solamente colocas combates, pues los demás van a quedarse viendo hasta el techo porque pues nadie tiene esas habilidades. Si de pronto es alguien que solamente tiene habilidades sociales y tú los estás colocando solo en entornos y no le das la oportunidad de que batalle, entra a una contienda, a un combate, pues los otros no van a poder lucirse. Y habla precisamente de todo ese equilibrio. Yo creo que vas a encontrar en todos los personajes, en todos los parties, siempre vas a encontrar un personaje que intente brillar en alguno de los ámbitos, ¿no? O que Ujú. intente, ¿no? Muchos son equilibrados, pero hay algunas veces en donde siempre hay alguna superstar que quiere hacerlo, ¿no?
Y en este caso es ver cómo puedo llegar a este personaje y ponerlo literal en un pez fuera del agua. Es un reto para el DM y también, en este caso, o sea, para el narrador y también, como bien comenta Xavier, el resto del party puede irse integrando. También puede el narrador ayudar a que ese party se integre. A veces depende de mucho de si se conocen, si es las primeras sesiones o ya se van sesiones prolongadas en donde ya hay un poco más de confianza en el party, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser confianza entre los jugadores, pueden conocerse de toda la vida, pero dentro del juego, dentro del party, a lo mejor sus personajes todavía no se tienen confianza o no han establecido el vínculo suficiente como para Mm, establecer esas dinámicas. Claro, claro. sí. Entonces Ahora bien, la respuesta ahora, era esa, pues. Yo la del DM te la dije. El DM debe encargarse de turnar, bien turnado los PJ y Ujú. decirle cuándo lanza cada quien. Porque si empieza, si el DM es esto que empieza y solamente lo suelta al aire y no dice quién va a Sí, lanzar, obviamente esta persona que está inspirada, que brilla, pues va a seguir haciéndolo. ¿Sí? Esa sería la técnica ahora que debe bien, usar el recurso. en, al sentido contrario, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando el jugador que le gusta hablar y le gusta resolver todo con metiéndole lo que es la interpretación y todo ese tipo de cosas, frena el ritmo y llega hasta incluso hasta aburrir a los otros jugadores que están enfocados más en su voz de personaje? Pues, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Viene una persona que quieren convencer a alguien, ¿sí? Y entonces viene un jugador y quiere resolver la situación a punta de lo que son sus inventos y sus diálogos y sus cosas, buscando la manera de resolver sin lanzar ni siquiera un solo dado, ¿sí? Y dejando, por supuesto, de lado las mejores estadísticas que puede tener otro de los personajes de la mesa. ¿Qué se hace en ese tipo de casos? ¿Desde qué punto de vista? Mejor, mejor, mejor es no lanzar dados. Es la frase que se puede conseguir por ahí. O yo busco la manera de no lanzar dados. Para ese tipo de jugadores, me refiero. Ujú. Pero desde Que el punto de quieran, vista que de que quieren de resolver. party, de DM o de qué. Del DM, por supuesto, estamos hablando del DM. Sí, cómo el DM puede manejar lo que es ese tipo de situaciones. mira, yo pienso ahí que, por ejemplo, si es alguien que intenta convencer, pero no es el más carismático, el DM te ve, hace una mirada como de desprecio y se acerca al más carismático. Pero carismático Y, en el sentido de y de que diría algo hable así. o de lo que dice la hoja. No, si en este caso el que lo está haciendo es muy elocuente, pero no es Ajá. digamos que su personaje no hace eso, pues, sino que realmente el que lo va a hacer es la mago, la sorcerer, por decir algo. Pero estás La hablando hechicera de es la la que hoja del tiene personaje. la hoja del personaje, ¿no? Ok. Y tú como DM quieres impulsar a que el otro jugador se integre. Esa sería una estrategia que es válido porque realmente ese personaje de pronto lo ve y no, yo quiero hablar con la bonita. ¿Me explico? O ya la escuché hablando y ella fue la que me llamó la atención. Hay una relación entre lo que está en la hoja, que es lo que estaría haciendo tu personaje, y lo que está observando el NPC. Mira, pero es que, Andrew, para compensarte la respuesta, esa respuesta ya te la dimos también, o te la di yo hace rato. Si tú eres DM, permítele, porque tampoco puedes negárselo, o no deberías. Permítele que hable. Vaya, mijo, ¿quiere hablar con el señor? Vaya a hablar con el rey. Vaya a hablar con el príncipe. Vaya a hablar con el señor, el senescal. Vaya a hablar con el juez o vaya a hablar con el policía. Ah, él va a ir todo bonito y va a hablar muy bonito. Pides tu tirada, sale una cagada de tirada, por decirlo así. Y usted, bueno, se da cuenta del fracaso que le tocó. Aprendió. ¿Quiere seguir haciéndolo? Va a seguir mal. El parte se va a dar cuenta que no está bien. Entonces, el mismo party va a ayudar y va a decir, mira, anda tú. Ujú. Él mismo se Las va a dar últimas cuenta que tres lo veces hizo que mal y fuiste va a decir, tú, no, yo no voy terminamos más. peor. Ajá, yo no voy porque me sale mal. ¿Ok? Sí, es verdad, a veces hay jugadores que lamentablemente hacen estupideces solo para crear sazón de juego. Y eso no está muy bien. Sin embargo, como eso depende también de cada quien, ¿no? De cada personalidad de DM y cada personalidad de jugador, donde ellos se encargan de eso. O sea, tú puedes, como dice Gary, el DM puede decir, mira,
No, no, contigo no, a ti te ignoran porque eres un zarrapastroso asqueroso que no te has bañado y hueles a perro. Ujú, Va a hablar con la tal chica de cual. la túnica porque ella sí está limpiecita y se ve mejor. Pero también puede pasar que, bueno, el tipo le presta atención al huele perro, al huele a perro, y bueno, pues le toca su conversación con él y le toca su correazo, o lo ignora, o le sale mal la misión, ¿sí? O En sea, este caso se trata de darle la oportunidad al otro y no que no solamente lo monopolice él. pero yo por lo menos hago algunas cosas, ¿no? Yo tengo un NPC X y si me llega un party y me habla el don bestia, el alzadito o el equivocado, cuando venga a hablar el diplomático va a tener complicaciones, porque ya estoy de mal humor, le va a tocar más difícil. Entonces ya por ahí yo sé psicológicamente hablando, psicología del DM, que el jugador que le tocaba hablar, cuando vuelva a pasar le va a decir, cállese, quédese quieto, no se mueva, quédese ahí, o agarren a ese loco que no vaya a hablar, porque ya aprendió, ¿sí? Tienes que ir dándole ese lore a ellos para que aprendan quién puede hablar y quién no. Porque es muy bonito porque yo soy un jugador que me gusta hablar. Soy narrativo, que ese es el tema de hoy. Yo soy narrativo, pero Ujú, me hice un bárbaro. Guerrero bárbaro, gnomo. Soy muy divertido y todos nos reímos, pero cuando me toca hablar con olvídalo. el NPC saco 3, 4, 5. Ujú, ¿Qué hacemos ahí? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar en eso? ¿Qué podemos hacer? Va a llegar un momento que el equipo va a decir, mijo, espérate, no vayas a soltar uno de tus claro. chistes. No vayas a hacer chiste delante del juez o no le vayas a hacer un chiste al policía porque vamos a terminar todos presos. ¿Ve? Los jugadores van a ir ayudando a ese personaje y a ese jugador a que le baje dos y no compliquen las situaciones por ese lado. ¿Sí? Mira, una vez Porque yo puede ser jugué un en una DM que es una mesa, rata, ¿viste? Puede ser un DM que aproveche que ajá, tú eres así y él le interesa que tú hagas esa maldad para terminar presos. ¿Sí? ahí va exactamente yo. Una vez yo jugué una mesa en donde de pronto cuando tocaba alguna negociación o algún tipo de, ya era una mesa alta y lo que hacía era lo que comentábamos antes. Pasas y probablemente el número que te vayan a pedir lo vas a lograr porque ya tienes casi que el éxito asegurado. No, Ujú, no obviamente no al 100%, pero digamos que tienes una alta probabilidad de que ocurra. ujú, Ok, pasaste. Perfecto. Sí, él te va a dar una respuesta, o sea, él está atento y abierto a lo que tú le estás diciendo, está dispuesto a escucharte, tiene buen humor, convéncelo. Ok, esto no es automático, esto es lo que se está diciendo es que él está abierto a lo que tú le vas a decir y es muy alta la probabilidad que tú lo convenzas, pero eso lo tienes que sostener con el roleplay. ujú. A lo mejor tú te quedaste corto en lo que pediste, en la cantidad de dinero, y con ese roleo pudiste haber agarrado, no sé, pudiste haber pedido 5.000 monedas de oro y te las iban a dar por el roleo, pero tú te quedaste en 1.000. Entonces tu roleo, aun cuando ya sabías que lo iba a pasar, no sostuvo tu número. Y ahí puedes mezclar lo que es la habilidad de maximizar de pronto la parte mecánica y cómo sostenerlo o integrarlo con lo que es la narrativa. Claro, la narrativa es la que se encarga de darte los bonos, lo adicional a una tirada tuya, más allá de los números. Ujú, Puede ser inclusive hasta suficiente para que lo logres con una tirada baja. Pero eso no significa ujú, que la tirada define totalmente, pero tampoco significa que la narrativa defina totalmente. Tiene que ser de parte y parte. ujú. ¿Qué Claro, más porque tienes? si tú viste el super discurso y todo sonó muy bien, sacaste uno, muy bonito y todo, estoy de acuerdo contigo, me conmoviste, pero vas preso, porque rompiste la ley. ¿Ya? Así de Así, simple. así de simple. Tan ¿Cuál simple otro como eso. tópico tienes por ahí? O sea, a ver, dice aquí que se puede hacer anécdotas, situaciones en donde un diálogo evitó un combate de 3 horas. Ok, aquí sí esta Eso parte, puede este pasar. segmento, vamos a hacerlo un poco más abierto. Si los chicos que están presentes pueden subir para que conversemos ya, porque esta es la fase final del conversatorio. Ellos tengan derecho a conversar libremente. Ahí viene Eric, Luis, Sora, Cristian.
Bienvenidos. Bienvenido, buenas noches. Buenas Tienen noches. mesa abierta. Sí, Tiren mesita iniciativa. abierta. Falta Toditos. Sora. Falta Sora. Creo que es Sora. Acaba de llegar. No sé quién está ahí. No, ¿Quién es este? es Needles. Ok, ok. Ya está Bueno, invitado. Cuando acepte puede subir. cuéntanos. Eric, cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué experiencia nos puedes dar? Mm. Yo siento que en lo personal no es más que la mezcla grande, porque sí es bueno tanto la mecánica como tanto el roleplay, pero exactamente como dice Gary, sí es como que esa mezcla entre la suerte y tu roleplay lo que va a llevar a la campaña hacia adelante. Ok. ¿Y cuál anécdota nos Ujú. das? Pues ahorita tan solo, no es que aquellos que nos escuchan en Ministra, pues mi personaje es muy, trata de ser muy altruista y luego le sale mal, porque Pasa. ahorita platicando con una bruja que no sé si es buena o mala, mientras mis compañeros están perdidos en el bosque. Claro. El que nace redentor. Sí, sí, sí. Él escogió su... Sí, a veces sale mal. A veces uno quiere una narrativa buena y resulta que estás hablando con el enemigo. Y resulta que lo que hiciste fue Ujú. ablandar el terreno para que terminaran de joder. Pero bueno, eso pasa. Eso es parte Totalmente. parte del DM cínico y mala conducta. Sí hay. Y no, y del crecimiento de de los personajes y de los jugadores. Claro. Claro, claro, Eso claro. hay que tenerlo muy en cuenta. Cuéntanos, Cristian, que estás por ahí hace rato escuchándonos. Sí, no se me viene una anécdota en sí, pero sí me gustaría hacer énfasis en que concuerdo con prácticamente todo lo que dijeron. Ciertamente es por ese camino. ¿Has vivido tal vez alguna experiencia en donde se ha evitado un combate gracias a la intervención y el ingenio de algún miembro de la mesa? Sí, por supuesto, siempre pasa. Siempre hay alguno, como decimos nosotros acá en este lado de Latinoamérica, avispado. No Sí, siempre el camino de la violencia y un combate en que puede perjudicar a la parte, sino de que quizás no tenemos la fuerza indicada como para poder vencerlo. Siempre alguna treta con ingenio, algún trato, o simplemente un diálogo y un buen número de la mecánica, un 20 en persuasión, en diplomacia, sirve y ayuda. Muy bien. Por eso digo, siempre estoy totalmente de acuerdo con lo que venían hablando en el transcurso de la noche. Gracias, gracias. así es. Señor Fíjense que a Luis, mí, en una dime. particularidad, a ver, en un combate, en una oportunidad, había diseñado un combate donde tenían que pelear contra un demonio que habían recién invocado. El demonio era un cosechador de almas. Y resulta que, bueno, que tenían que enfrentarse a eso. Y resulta que vino lo que era uno de los personajes y se puso a hablar con el demonio ese. Y resulta que terminó convenciendo, ofreciéndole un pacto donde le iba a dar 1000 almas a cambio de que, bueno, les perdonara y pudiesen continuar. Y el combate que, bueno, así por encima, ¿no? El combate que estaba diseñado, que era un combate bastante fuerte, que iban a hacer, resulta que se evitó porque la oferta de ese personaje era mucho más atractiva para lo que era ese NPC, ese demonio que estaban allí invocando. Y resulta que el combate se evitó precisamente por eso, por un ingenio que se le ocurrió a lo que era ese personaje en ese momento. Y entonces ahí en ese momento decidí que era mucho más interesante para la historia continuar con ese pacto y a ver cómo lo iba a cumplir que simplemente establecer el combate en ese momento. Ok, Y algo importante que estás diciendo es que es igual de satisfactorio, tanto para el Sí, party como para el DM, que ese camino que no se había contemplado lo hayan visto los jugadores. claro. sí, Mira, esta sí, persona que está claro. abajo esperando, ¿la subiste o sigue esperando? Sí, lo subí, pero no está en No, no línea. está online. Cuando Bueno, eso acepte se va la a grabar. invitación, ¿Y como qué acepte la dice invitación, Luis? se sube. ¿Cómo está Luis? Buenas noches.
está interesante el tema, o sea, referente a lo... A mí me gustan los jugadores que hacen mix-max. Si algo a mí me gusta en una mesa donde yo narro, es un buen jugador. O sea, de verdad, un jugador que me rete intelectual, que me rete en mecánica. O sea, a mí sí me gusta que un jugador, o sea, y no lo digo en el sentido de que, ojo, y esto es algo que yo siempre le digo a los jugadores, esto no es una competencia ni entre ustedes como jugadores, ni mía con ustedes como máster, ni de ustedes contra mí. O sea, esto es una historia que se cuenta y obviamente siempre se busca la coherencia y y la armonía, pues el equilibrio de la mesa, que básicamente ese es el trabajo de uno como DM. O sea, a mí particularmente o sea, yo no soy un tipo muy de mixmasear así mis personajes, porque yo siempre digo, yo resuelvo con lo que tengo y ya. Pero lo más divertido, por ejemplo, que me pasó a mí con un personaje que de verdad que yo juego, que no, bueno, no es que lo juego yo, en la mesa que narro los domingos hay un bardo que es el mismo que hace del bárbaro en la mesa de los lunes, Andrew, pero él juega un bardo. Dios mío, qué pesadilla es ese bardo. O sea, del ojo, y lo digo en el buen sentido de la palabra porque juega excelentemente bien. Y una Ya te iba a vez se decir, de salió. los bardos no vengas a estar hablando. Ese muerto tiene doliente. No, lo digo en el buen sentido, o sea, cuando digo es una pesadilla, es porque literal, o sea, el bardo siempre busca la manera de hacer algo que marca el destino de las vainas. O sea, o sea, él sabe micmasear su personaje, pero no lo hace para romper el juego, sino porque le gusta, pues es su estilo y yo de verdad disfruto, o sea, disfruto que haya jugadores que tengan ese nivel de compromiso en la mesa, o sea, de verdad que es lo que más me gusta. Y bueno, esa vez eran unos piratas que estaban, yo les puse como un encuentro aleatorio que no tenía mucho que ver, pero era como para generar una escena de tensión, que iban a venir los guardias de la ciudad, iba a haber como una especie de medio trifulca. El punto es que los jugadores decidieron meterse en el peo antes de que llegaran los guardias, hacerse los héroes con los piratas, y los piratas, bueno, ya tenían unas pistolitas y ya cuando el bárbaro cae inconsciente, ya el party se asustó hasta que llegó el bardo y lo primero que dijo fuera de rol fue, estos piratas algo deben necesitar más allá del barco. Marico, y el negociado con el pirata, con la capitana. Al final de esa misma decisión que no estaba planificada, se generó una aventura súper genial, o sea, súper genial, que yo creo que es de las aventuras que yo más he disfrutado narrar. E incluso ayer estaba narrando de esa misma y dije, verga, qué buena sesión. O sea, todo lo que se generó por no ser necio y no bloquearle la acción al bardo, sino más bien permitirle que hiciera eso. Y bueno, como DM, siempre busca que, como digo yo, el show debe continuar. O sea, de verdad que yo como DM le digo a la gente, no le tengan miedo a ese tipo de jugadores. ¿Por qué? Porque ese tipo de jugadores, el que migmasea por lo general, o sea, yo por lo general, yo siempre lo digo, no compitan contra mí porque van a perder. Esa es la verdad. Pero si el jugador migmasea y se compromete, es un jugador que para mí aporta muchísimo a las mesas. Bueno, esa frase es bastante fuerte. Si vas a pelear contra ti, vas a perder. O sea, ya por ahí, Sí. eso es medio naranja para mí, una banderita naranja de roleo. Porque yo soy mi maxero también. Y entonces yo sí voy en contra de algunas cosas. Por ejemplo, en mi historia, yo como jugador sí logré alguna vez una locura de diplomacia. Claro, pero Una de tú las no vas cosas a más pelear difíciles con que yo he él. logrado, mira, una de las cosas más difíciles que yo he logrado como jugador es evitar una guerra de un juego. O sea, una ciudad estaba sitiando a la otra y llegó una tercera ciudad a apoyar a la sitiada y terminaron los atacantes siendo las víctimas. Y entonces yo en mis primeras dos sesiones, con un personaje muy bajo nivel, no tenía mucho, tres, cuatro, me logro llegar hasta esa ciudad y sorprendo, que es la parte que te digo, de cuando peleas, discutes con o peleas con el DM, pero compites con el DM. A eso me refiero, no es personal, sino que el DM estaba enfocado en que eso iba a pasar, pues. O sea, la guerra estaba. Y lo que yo tenía que hacer era
Pero es llevar que ahí un es soldado. donde No, pero es que no tiene nada que ver. O sea, lo que quiero que entiendas es que no es personal. Es que cuando uno dice que con el DM no se pierde, o sea, se pierde cuando compites con el DM, es precisamente el tema. El narrativo busca la manera competente o combatir contra la narrativa del DM, y el maxero está buscando, bajo las reglas, bajo las escalas, bajo las estadísticas, lograr cosas que el DM normalmente en narrativa no permite. yo tengo yo tengo un ejemplo negativo de maxeadores que también he tenido, no se lo puedo compartir, porque, o sea, es a eso lo que yo me refiero, por ejemplo, cuando digo competir con el DM. Por ejemplo, yo tuve jugadores que están iniciando una aventura en una ciudad, en la ciudad de Neverwinter, que es como decir, no sé, marico, París, Nueva York, o sea, es como la Nueva York de, ¿sabes? De Dungeons and Dragons. Entonces, el jugador como empezó a micmasearse, él quería ir a una taberna y encontrar toda la información con una tirada. Y se arrecha porque tú sacó 20 y en una taberna, en una tirada, y él cree que le vas a revelar todo el lore de la historia porque llegó a cualquier taberna. Entonces yo le decía, pero ya va, bro. O sea, ¿en La qué ciudad? frase. La frase dice, saqué 20, lo sé todo. Pero, ajá, Claro, pero ya va, y ¿sacó 20 mecánico o 20 natural? no, 20 El 20. natural, o sea, los números Ah, bueno. altísimos, lo que sea que saque, al final, como yo le decía, pero es que no tienes ni que lanzar nada, hermano, porque es que en la taberna, o sea, el hecho que tú vayas a una taberna, o sea, le vas a preguntar a una gente en una taberna random y tú supones que esa persona venga de donde tiene que venir y sepa lo que tiene que saber, nada más porque lo dices tú. O sea, para mí, eso es cuando el jugador Bueno, intenta competir con el Pero te DM, digo, pero si es, ajá, la yo te idea es digo, esa, mira, si es un 20 natural, ¿no? no es En este maxeador. caso, y hablando específicamente de un 20 natural, sea maxiador o no, o sea, es un logro que tú como DM tienes que premiar. O sea, a lo mejor claro, no le vas a dar toda la información, pero de pronto le encontró a alguien que le dice, mira, quédate claro. tranquilo, aquí no vas a encontrar esto, quizás lo vas a encontrar en tal lugar. Pero ¿saqué Incluso 20? yo trabajo, Precisamente porque ahí no había Háblate nadie con que sabía de fulano. eso. yo Sí. Háblate trabajo con así, fulano. yo le digo, yo les hago saber que por ahí no es. O Bueno, sea, yo pero al menos mira, le doy, mira esto que es el o sea, punto de esta conversación de esta noche, es precisamente ese blanco. El maxiador Ujú, y el narrativo evitan sacar 20, cualquiera de los dos. ujú, El maxiador sí, necesita tener los skills o las habilidades o las certezas, proezas, lo que tú quieras decirle, las destrezas tan buenas que sin lanzar el dado y lanzando el dado queda como un soporte de lo que hizo. Porque ya su hoja exacto. está tan buena que él puede lograr esas cosas. Y el narrativo claro, busca, exacto, por mucho que tú tengas, por ejemplo, vamos a suponer, es un maxeador en investigación, uh, pero súper Ajá. maxeador, y llegaste a una posada en París buscando a una persona, pero no llegaste investigando, llegaste porque decidiste entrar a cualquier posada, no lo hiciste investigando, es la diferencia, o sea, no investigaste antes, sino que decidiste entrar a la primera posada. Y decidiste que en la primera posada está la información que estás buscando, porque es así, o sea, y yo digo, pero ya va, o sea, en tu lógica es así, pero en la lógica del DM que está construyendo una ciudad, tú no puedes llegar así a la primera locación y pretender que ahí va a haber alguien que te va a dar la información. claro, pero este es un Pero ¿qué argumento te importa a ti aislado. como DM? ¿Qué te importa a ti como DM? ¿Cuál es tu objetivo? Porque no Que se ellos siente lleguen, como, que investiguen. O sea, si, por ejemplo, a ti lo que te importa es que ellos tengan la información para continuar, porque no es la campaña, ¿no? El objetivo de la campaña no es encontrar esa información, sino llegar a ese lugar y rescatar, no sé, un ítem. Pues, ¿qué importa si la suerte existe? O sea, de pronto tú te tropiezas con ah, alguien en la calle y eres la persona indicada, es ¿no? muy Ahora, incoherente si tu así, objetivo es es que muy, ellos descubran eso, ahí sí tienes toda la razón. Pero si ya tienen un número alto, tienes que darle como una migaja o un impulso para que sigan la investigación, porque si tú claro, cortas de cero y dices, yo te digo, el jugador sacaste no se 20, pero no importa, pero el te jugador no se frustran. conforma. El
jugador no se conforma, el jugador insiste y de paso se sale de la mesa porque es como tipo, no me diste toda la información. Entonces, Pero ya va, mira, y Ah, disculpa que los eso es interrumpa, negocio. esta parte se sale un poco de lo que estamos argumentando, porque estamos hablando de un 20 natural, o un 1, o no, yo sea, no dije 20, dije un 20 por poner un ejemplo de un bueno, pero número alto. eso es lo que se entendió, que es un 20 natural. Ahora bien, No, dije un cuando número de que tú ya por lanzas, es cuando que tú tienes una veas tirada, una investigación. eso es lo que trata de explicar Luis, cuando tú tienes una tirada alta, de, no sé, sí, bueno, puede ser investigación, saber local, saber geografía, pero si tú sacas 30, 40 en geografía de una isla fantasma que nadie conoce y no hay mapas de ella, ¿te tengo que decir dónde está o no? No, 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 no. ahí está. Pero me no, puede al no hay menos nadie que asombrar. Pero sepa. que le puede Pero dar tú ahí. agarras y le dices, o sea, tú estás seguro completamente, no te queda duda que no te están diciendo que no, o sea, es que no hay nadie que sepa ahí. Y tú o sea, tú le explicas, le haces entender al jugador que no es que él no Claro, encontró a las personas, que no habló con las personas adecuadas, es que ahí no hay nadie, que tiene que irse a otro lugar porque ahí no hay nadie que sepa de lo que él está hablando. es que eso fue lo que yo hice. Yo le dije, preguntaste varias veces, la gente te dijo que no sabía nada, ta. Bueno, pero ¿cómo no voy a saber si saqué tanto en el dado? Y bueno, y esa persona es de M también. Y yo decía, verga, pero pasé de M. O sea, Yo la como, actitud. perdón que acote algo, yo como jugador, que siempre he sido, pienso o lo tomo, ¿no? Que los DMs están como para orquestar y para poder ayudar a los jugadores a contar una historia. Más allá que sea propia o de un manual que consigue. Y el tema, por ejemplo, de esto de que saque un 20 natural en la primera taberna, yo siempre vi que un 20 es como el famoso golpe de suerte en la vida real. Digamos, Ajá. saliste a caminar y te cruzaste con un amigo que no veías hace un rato y te sentaste y ese amigo te dijo, che, cabezón, ¿qué andas haciendo? No, estoy buscando trabajo. ¿Sabes qué? En mi empresa están buscando gente. Pásame tu currículum, capaz que puedo hablar por vos. Lo veo así. Por eso te digo que muchas veces cada DM es un mundo, cada DM tiene su propio librito Claro, de cómo llevar las riendas de una historia y cómo contarla, pero creo que de cierta forma todos están llegando a la misma conclusión. Eh, Depende del lugar, depende las ganas que le eche el jugador para ver si obtiene realmente algo. No por claro, llegar y entrar a una casa de Tebas a saber dónde habita, no sé, Mercado Negro. Estás entrando a una casa de té de señoras mayores. Claro, Pero bueno, claro. quizás tener un golpe Exactamente. de suerte y justo está Por- la mamá de uno que trabaja por ahí. Y es muy habladora. Por eso porque te digo, figúrense lo que es el asunto, ¿no? Escuchándonos que la situación es frustrante para un jugador cuando saca un 20 natural, por citar el ejemplo. Y el jugador se sienta que, bueno, que ha conseguido algo. Y bueno, y cada vez que sale un 20 todos lo celebran. En una mesa normalmente es así. Es frustrante que el DM le diga, no, no tienes nada, no, no conseguiste nada, no, no pasó nada, no, no escuchas nada. Se siente como un vacío. Entonces ahí es donde entra la pericia del DM para darle esa sensación de éxito, de triunfo, pero por supuesto aplicando el ejemplo que estás colocando, ¿no? El ejemplo que te sucedió. De tal manera tal que el jugador se sienta que sí consiguió algo, un avance, aunque Exacto. no haya sido la información exacta que estaba buscando, ¿sí? Por ejemplo, Claro. ¿qué tal, qué te digo yo? Un indicio, algo así, pero que el jugador sienta que ese 20 lo valió, por ejemplo. El mismo Claro. de que ahí no hay nada ya es un indicio, porque ya él es el mismo. Pero frustra, pero el No, jugador siente, no, 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 entonces ¿para qué sigue ese pero 20? exactamente, es que es la sensación. O sea, recuerda que tú ahí tienes que darle un logro. Te das cuenta que no hay nadie, pero con ese 20 no sé, tú notas una muesca o notas, no sé, un flyer con una dirección de otro lugar o ves como que alguien está haciendo o sea, le das algo, una pista, algo que no hubiera visto e incluso le haces así de no haber sido porque sacaste 20 ni te hubieras percatado de esto. O sea, en donde es un logro y es un logro único porque es un suceso y es lo que comenta eh, lo que comenta Andrew. O sea, un 20 lo celebra toda la mesa.
Pero y que fíjate, quede vacío es así como, uff, pero fíjate estamos cómo lo hablando de los 20 puedo naturales, ver yo. no Cómo solamente de las tiradas altas. Las tiradas altas es otra cosa. a veces yo incluso con ese mismo 20, vamos a suponer, salió de la taberna, pero con ese mismo 20 para mí siguió investigando. Y ahí es donde yo empiezo a maquinar sobre esa misma tirada. El problema es cuando ya el jugador viene precondicionado a que quiere resolver todo con 2 o 3 tiradas. O sea, porque es como su costumbre y se le nota en su manera de jugar, porque es que lo forza. Entonces, claro, ahí es donde me parece que el jugador que micmasea lo hace en un sentido como para agarrar y decirle al DM, mira como yo te resuelvo la aventura en 2 tiradas. O sea, en serio, Mi es como, hermano, pero escúchame, tú eres un DM, tú eres un jugador, tú te adaptas a la coña madrada, tú creas una tabla para dados 20. Lánzate tu 20, tú lanzas tu tabla, ¿qué le vas a decir? Si es una isla donde no hay nada, tú le dices, marico, tú ves el suelo, tú estás en una isla y ves el sol y estás en tal posición, pero ni vergas. Y le lanzas trasfondo y le cuentas una historia porque la lírica, o sea, hombre cobarde no enamora a mujer bonita. Mientras tú como narrador describes algo o la sensación del 20, tú satisfaces a la persona. Le das algo, Eso es aunque sea un verdad. caramelo. Mira, que te va a curar, toma un caramelo de menta. Bueno, Rescata. yo me pregunto cuántas veces en la conversación de Moisés va a sonar el pito de la restricción de malas palabras De en esta vocabulario. grabación. Esta es gente Tal cual. grande, mano, Estamos no, grabando, aquí ¿viste? Visual, ya Estamos grabando. el que no piensa aquí Modérate, no juega. modérate. claro. Relajado, relajado, Mira, hay relajado. una cosa que quiero acotar Sin aquí, que censura. yo creo que le sirve a todos los que han estado, tanto de jugadores como, pero sobre todo a los que en algún momento llegamos a narrar. Y hay una máxima que a veces se nos olvida, que en el momento en el que están, hay muchos narradores que juegan a narrar en contra de los jugadores, es decir, como si fuera una contienda de mis personajes, de mis NPC contra ustedes. Claro, Y claro. es Pero también está el importante otro, saber ¿viste? exacto, que la función del DM no es ir en contra del jugador. Está La función jugando. del DM es colocarle retos al jugador que estén adecuados a sus capacidades. O sea, si tú eres nivel 2 y te ponen un dragón rojo de la última edad, nada. O sea, ¿qué vas a hacer ahí? Aquí No, lo no, no se mata. puede en combate. Claro, claro. Aquí lo Mira, mata. de hecho pero hay una me parte parece también que importa. coherente, ¿Qué? incluso, disculpa que te interrumpa, a mí me parece también un poquito coherente a veces Dile que no te poner escucho. situaciones. Habla un poquito más alto o pega el micrófono. A mí me parece a veces un poquito coherente que los jugadores, por ejemplo, en cosas random, me refiero con encounters random, se consigan con cosas que estén incluso hasta muy por encima de ellos y que ellos tienen que aprender a detectar esas cosas, porque en la vida real es así a veces. Ya, pero Sí, pero tú mismo como que vas a DM, intervenir. tú como DM ya te Exacto. entiendo, pero como jugador, cómo lo manejas tú, Luis? No, yo sí les presento las criaturas que son más poderosas y les hago Como saber jugador. narrativamente. Ah, como jugador, yo siempre trato de ver si la criatura o lo que estamos enfrentando tiene sentido que lo sigamos. O sea, yo como jugador siempre busco la manera de entender que estamos enfrentando para ver si se puede abordar ahorita o después, porque al final, o sea, se le puede aparecer a uno un dragón y uno cree que es que el DM te lo puso ahí porque considera que lo puedes derrotar. Y es un random encounter de, bueno, está el dragón comiendo ahí, se te atravesó, no sé, cualquier vaina. Y a veces yo lo veo así, pues a mí no me incomoda que los retos a veces para uno poder también diferenciar a qué se puede enfrentar y a qué no, porque también así es la vida, o sea, Exactamente. si es Bueno, por real, Exacto. ejemplo, hay una cosa importante a tomar, que así como hay DMs que apuntan a dividir entre él y el party, como que ustedes contra mí, vamos a hacer una guerra de intelectos, también pasa al revés. Un jugador se enfrasca, o no, bueno, no digamos se enfrasca, se destina a usar parte de su cerebro, en vez de disfrutar, jugar, sacar sus mecánicas, sacar narrativa, en ponerse a pensar y deshilachar qué está tramando el DM, o qué es lo que piensa, o a dónde va su plan, descifrarle Ujú. la película para ir más adelante o interactuar primero
anticiparse a lo que él piensa. Eso también es una complicación, ¿ok? Eso puede afectar mucho el juego, y eso también implica entonces dónde está la narrativa allí. Porque a veces la narrativa, como les estoy diciendo, la narrativa ayuda también al DM. O sea, de hecho el Además, tema que estamos hablando es roleplay profundo. Y vuelvo, además que no hay una línea que divide DM de players. Es una persona más en una además que mesa. el DM no Exacto, existe Claro. puro en la jugador. historia. O sea, los DMs no existimos en la historia. Nosotros no tenemos personajes, nosotros somos NPC. Exacto. Claro, es que Realmente. tienes personajes, Luis. Todo ese poco de NPC son personajes tuyos, mano. No, o sea, No, incluso pero es que es lo que tú tienes que tener claro es el objetivo. Tu objetivo con esos personajes no es Ah, ir en claro, hay una contra de lucha los, argumental. de los jugadores. O sea, aquí Exacto. tu objetivo no es derrotarlos. ayer a mí particularmente no me gusta que los personajes mueran porque me fastidio tener que volverles a armar personajes. Entonces, pero si mueren, mueren, pues. Pero ayer casi se me muere uno y menos mal que logramos narrativamente lograr revivirlo porque 2 jugadores tenían Lesser Restoration, tenía una maldición que le impedía recuperar los puntos de vida, ya estaba en 0 y dependía básicamente de las salvaciones de muerte. Entonces, bueno, yo les inventé un ritual ahí rápido para resolver. Les hice quemar 2 de Lesser Restoration y un curar herida a 3 jugadores. Les hice que agarraran los restos de la momia y se lo pusieran en la herida. Claro, todo en función, porque es que, ojo, si no tenían nada, lamentablemente el jugador moría ya, pues. Pero bueno, ahí Pero todo lo. eso es una salida narrativa súper eficiente. O sea, tú no les estás regalando el hecho de que no, ellos tienen que hacer y tienen que esforzarse y tienen que buscar la manera. Y si no se pudo, por lo menos tú le diste la oportunidad, ¿no? No, Porque hubiera, ahí lo o sea, estás diciendo, es que ese party de pronto jugó bien. Tuvieron malos dados, o sea, fue un infortunio que eso pasara. Pero tú les estás dando salida y eso es válido dentro de la narración. Bueno, depende de la narración, porque si tú narras en el arquetipo de campañas poderosas, poco poderosas, extra poderosas, épicas y legendarias, ¿ok? Exacto, es súper fantasía. Cambia todo, porque el nivel de dificultad es mucho más alto. Yo como DM, si estoy jugando una campaña donde los jugadores son muy poderosos, poco probable que unos milagritos organizados pues vayan a salvar la película. Claro, En claro, ese pero caso, por lo que yo entendí de esa campaña, es es una regla. campaña que no tiene el nivel tan alto como para que ellos tengan la oportunidad de resolver. Si es una campaña en donde ellos ya tienen la capacidad de revivir el clérigo Sí, o tienen acceso a cosas que puedan resolver eso y ellos no lo hicieron, no lo previeron, ya eso queda de los jugadores. Pero claro. si no es un nivel en el que ellos pueden todavía resolver, a mí me parece una muy buena salida. Sí, sí. De hecho, entonces para mí la moraleja de esta conversación es que, aunque no lo crea usted, tanto el narrativo como el min-maxer deben ser combinados, todos, en todos los sentidos. Porque la búsqueda de cada uno de ellos es que un 1 y un 20 no les haga tanto daño. ¿Ok? Esa sería la conclusión para mí de esta parte, ¿no? Que todo Exacto. DM y jugador debe buscar la equidad o el balance entre su narración y su manejo de mecánica. No puede irse solo por uno de los lados, porque se le va a notar la falla en la costura. Así es. Listo. Bastante interesante lo que es el tema que abordamos hoy. Gracias a todos por lo que es la participación. El tema es la siguiente semana. ¿Le hacemos el spoiler de una vez? De ¿Qué una dices? vez, de una vez. Mira, Este es para las Moisés. semanas que... esta que sí, esta que viene así, mira. El metajuego dentro de lo que es el rol, ¿es un delito imperdonable o es una herramienta de supervivencia? Vamos a abordar lo que es este juego, qué es lo que es ese metaconocimiento y cómo lo pueden permitir o no ciertos DMs en la mesa y a ver qué tanto ayuda a la sesión o qué tanto rompe la inmersión. Entonces, bueno, ese es el tema de la siguiente Ese es un buen semana. tema. Ese es Muchas un gracias. bastante, Sí. bastante buen tema. Porque en este tema, como lo está diciendo Moisés, tal vez la solución no sea las dos.
Así es. Bueno, gracias entonces a todos por su participación de hoy. Nos escuchamos de nuevo, nos vemos de nuevo lo que es la siguiente semana para abordar este tema y que rueden muchos dados. Gracias a todos por participar. Bueno, ok, vamos a ir cerrando No esto. no se retiren. Si no quieren, no se retiren, esto es para el stream. Moisés, no te vayas todavía, Moisés. Aguántate. Aquí de tener transmisión, no, bicho. Exacto. Sí.